para nosotros en este día. Carta a los Gálatas, y le invito para que usted vaya y la busque. Gálatas, vamos a estar recibiendo del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros del Dios del Padre y del nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de Gálatas es la salutación. La salutación es algo que se da al inicio, es un saludo que se encuentra siempre común en la carta de las cartas del apóstol Pablo. Toda carta del apóstol Pablo es característica por este inicio, por esta introducción. Por esta misma razón, ya se cree con plena firmeza que la carta a los hebreos no es escrita. Esto es una de las evidencias, no es la única, pero es una de las evidencias fuertes de que la carta a los hebreos no fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todas las cartas del apóstol Pablo tienen esta introducción. El apóstol Pablo siempre se introduce, siempre él menciona que él es el autor de esta carta. Ahora, la carta a los Gálatas es una de estas hermosas cartas, y vamos a estar aprendiendo mucho en las siguientes semanas, porque es una carta de mucha bendición. Encontramos en ella una fuente de información impresionante. Ahora, la carta a los Gálatas no se sabe la fecha exactamente en la que fue escrita, entonces no vamos a darle una fecha. Hay unas personas que piensan que fue hacia el inicio del ministerio del apóstol Pablo y otras que piensan que fue más hacia adelante, más hacia el final. Entonces, unos creen que fue escrita entre los años 55 y el año 60, poco después de haber escrito a los cristianos en la epístola a los romanos. Esta es una de las teorías que se maneja. Hay otros teólogos que tienen una teoría diferente con respecto a la autoría o a la fecha en la que se escribió la carta a los Gálatas. Vamos a estar viendo la estructura del libro o la carta a los Gálatas para que así ustedes más o menos tengan una idea de cómo vamos a estar distribuyendo todo. El capítulo 1 encontramos del versículo 1 al 10 lo que llamamos el prólogo. Luego encontramos el evangelio anunciado por Pablo, ya del versículo 10 en adelante hasta el capítulo 2. En el capítulo 3 al capítulo 5 encontramos lo que es la fe y la libertad cristiana. Y por último se cierra con lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu en el capítulo 6. Y luego, como siempre, también las cartas del apóstol Pablo terminan con el epílogo. Encontramos en esta salutación algo bien importante que el apóstol Pablo hace. Y en esta introducción, Pablo de alguna manera está defendiendo su apostolado, de alguna manera está dejándole saber al pueblo que él no ha sido un apóstol nombrado ni por hombres, ni es apóstol de hombres. O sea, él no fue llamado por los hombres, no fue que alguien le dijo, vea, usted es apóstol, y ya en adelante él se volvió apóstol. No. El apóstol Pablo fue un hombre que hizo un trabajo impresionante, y él tenía esa plena convicción de que fue el llamado por Dios. Obviamente su encuentro que él tuvo en el camino de Damasco, ese encuentro que él tuvo con Jesucristo, marcó su vida y fue el llamado que Dios le hizo a él en particular de una manera espectacular, de una manera importantísima. Y él califica como un apóstol, tiene las calificaciones. Parecía también teniendo en base a lo que encontramos en la primera carta a los Corintios, donde él se presenta a la iglesia de Corinto y defiende de nuevo su apostolado, de que había un grupo de personas que no lo consideraba a él un apóstol, y por esa razón el apóstol Pablo siempre está defendiendo su llamado, lo que el Señor le entregó a él. Dice el texto en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros
a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a hacer una pausa aquí, porque aquí vamos a dar cuenta de que la iglesia de Galacia posee un problema. Y este problema es que han llegado personas con otro tipo de enseñanzas, otro tipo de personas que han traído un tipo de doctrina que está trayendo problemas a la iglesia de Galacia. Entonces Pablo se ve en la obligación de enviar esta carta para hacer unos puntos doctrinales que los vamos a estar viendo más adelante, que no eran gente de afuera que venía a traer esos discursos, sino que era gente interna, gente de la misma iglesia que se estaba levantando con doctrinas de error, desviando de la sana doctrina a la iglesia. Y por esta razón el apóstol Pablo tiene un celo por la sana doctrina. Si alguien podía con autoridad hablar de la doctrina, era el apóstol Pablo, ya que antes de él ser cristiano era un fariseo, era una persona que conocía muy bien la ley de Dios, era una persona que había sido probado en esto, que conocía la ley judía, y él, a raíz de ese conocimiento, podía tener una revelación impresionante de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces él se ve en esta necesidad de llegar a la iglesia y los empieza a exhortar. Les dice: mire, estoy maravillado de qué tan pronto, o sea, ustedes no se demoraron en alejarse del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, encontramos personas que, a pesar que están dentro de la iglesia, ellos piensan que están haciendo bien, pero empiezan a enseñar algunas doctrinas que pueden alejar a las personas de lo que es la doctrina bíblica. Y vamos a estar mirando esos problemas durante las siguientes semanas para que usted, mi hermano, no se deje desviar, porque van a haber personas con corrientes aún dentro de las iglesias de sana doctrina que van a querer contaminar a personas solo porque no saben interpretar la Biblia, porque cogen un versículo así al azar, o porque han leído algún artículo de internet y creen que ya son teólogos. Entonces ya se les sube a la cabeza y quieren empezar a traer confusión. Y como las personas tienen lo que llaman comezón de oídos, ganas de escuchar algo nuevo, ganas de tener algo de amarillismo, decir: uy, el pastor se está equivocando en esto, o aquí están enseñando algo de error, o esto es algo nuevo, la gente se deja llevar. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Así que, mis hermanos, prestemos atención, porque los siguientes días vamos a aprender mucho de lo que será la doctrina, la sana doctrina, y cómo Dios anhela de que aprendamos de su palabra y podamos seguir a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. A Él sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. Gracias te doy, Señor, en este día. Hoy nos permite, Señor, tener esta corta introducción al libro de los Gálatas, o la carta de Gálatas. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros, disponiendo nuestro corazón para que en las siguientes semanas, a medida que estudiamos esta palabra intensamente, Señor, tú nos seas dirigiendo. Poderoso Dios, guíanos. Háblanos, Espíritu Santo, con nuestros oídos están dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Que tengan una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Bendiciones.